en el libro de Jonás, es un libro pequeño de nada más 4 capítulos, pero podemos aprender muchas cosas acerca de Dios, ¿verdad? Y en el libro de Jonás, verdaderamente no se trata tanto de Jonás, ni un gran pez, ni Nínive. Se trata más de Dios. Dios es la estrella de esta película. Cuando estudiamos este libro podemos ver el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Me encanta, estaba estudiando y leyendo, examinando, y en el fin yo tomé una conclusión. Aquí este libro nos habla del amor de Dios. Este libro nos habla de la gracia de Dios. Este libro nos habla de la misericordia de Dios. Y terminó mirando Dios, ¿verdad? El corazón de Dios en este libro. Porque si estás apuntando notas, no sé si alguien aquí gusta tomar notas, poner Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Y en el libro de Jonás capítulo 1 podemos ver claramente el amor de Dios. Cuánto Dios nos ama. Ahí tenemos una historia cuando Dios dijo a uno de sus profetas, Jonás, levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Y predicar contra la maldad de la ciudad. Y sabemos que Jonás no quería hacerlo. Levantó y fue totalmente en la otra dirección. Porque la gente de Asiria, de Nínive, era gente brutales, gente violentes. Y hablamos de eso, ¿no? Que para castigar personas, agarrar postes de madera al punto y pusieron a la gente encima como puestos ahí y colgados para morir en el sol. Una línea larga de gente colgados en estos postes para morir en el sol. Era gente como groseramente malvados o llenos de maldad, ¿verdad? Es como si alguien entra a una casa para robar una casa y alguien está en la casa. Y tú entras, ¿no? Y agarras un lazo y metes un lazo en los pies y las manos y robas la casa y salgas. Es una cosa, es una maldad, pero pues una maldad, ¿no? Pero imagina si tú entras y comienzas a cortar los dedos, ¿verdad? O jalar los dientes, o poner ácido en el piel. Pues es como la gente de ser conocidos por su maldad. Y por eso Jonás quería la destrucción de ellos. Por eso cuando Dios dijo, hey, Jonás, levántate, ve a Nínive, él no quería. Porque él sabía que Dios es clemente, que Dios es misericordioso. Y él mismo dijo en el fin que yo sabía que tú eres así. Yo sabía que tú ibas a perdonarlos. Yo no quería eso. Y por eso él salió en la otra dirección. Pero te digo que podemos ver el amor de Dios en el hecho que Dios fue atrás de él. ¿Verdad? Dios no dejó su siervo, su hijo, a escapar sin yendo atrás de él. Y eso me habla mucho del amor de Dios. Cuánto Dios nos ama. Cuando desviamos del camino, desviamos de la presencia de Dios, yendo a otro rumbo, Dios siempre va a ir atrás de nosotros. ¿Verdad? En el caso de Jonás, Dios mandó una tormenta increíble. Hasta los marineros sabía que esa tormenta llegó de Dios. No sabía cuál Dios. Ellos estuvieron cada uno clamando a su propio Dios porque sabía, esta tormenta, como marineros, sabemos que esta tormenta es algo de un Dios, no es algo normal. Y era Dios quien mandó la tormenta, tratando a frenar la desvía de su siervo. Pero como él no quería agarrar la onda, como muchas veces no entendemos, desviamos de la presencia de Dios, ¿verdad? Dios manda tormentas y vientos y olas y cosas para agarrar nuestra atención. Pero seguimos corriendo y no queremos agarrar la onda, no queremos entender. Hay gente que son duros de corazón, ¿verdad? Y no entiende cuando Dios está llamando en esas tormentas y vientos y ondas, ¿no? Y olas. Y siguen corriendo. Pues Jonás siguió. Y hasta las personas fueron a despertarlo y dijeron, despiértate, duerme. ¿Cómo dice? Dormilón, despiértate, flojo. Digo, clama a tu Dios, por favor.
Y estaba bien dormido y levantó y dijo, ¿qué hiciste tú, Jonás? Porque es una historia larga, ¿no? Pero Dios puso su dedo sobre Jonás, que era el culpable. Y Jonás podía decir, pues es cierto, yo estoy corriendo de Dios y Dios está tratando de frenarme. Y Jonás podía arrepentir ahí mismo. Y la historia se acabó, ¿no? Los vientos calman y Jonás llegó calmamente a su destino, ¿no? La voluntad de Dios. Pero Jonás dijo, no, pues tírame en el mar. Pues, ¿cómo? Tírame en el mar y todo va a calmar. Qué rebelde, ¿no? Como no quería rendir al Señor. Y dijo, tírame al mar. Y ellos tiraron él al mar, pero dice que Dios preparó una gran pez. ¿Cuánto Dios ama a su siervo, no? Fácilmente Dios puede decir, yo, pues muérense, compa. Si yo te digo ir para allá, tú vas para allá, pues muérense al infierno. Pero Dios ama tanto a nosotros que Dios preparó un pez. Y el pez agarró a Jonás y era Dios que preparó el pez. Porque si a veces no queremos entender, Dios va a hacer cosas más graves, ¿no? Y llevó a Jonás al suelo fondo del mar. Y ahí yo puedo ver claramente el amor de Dios. Cuando uno de sus hijos anda desviados de la presencia de Dios, del llamado de Dios, muchas veces Dios va a mandar tormentas, vientos, olas, que sentimos que, algo pasó, mi vida no es como antes, siento que falta algo, no siento cerca a Dios como estaba. Y si uno no entiende y sigue persistiendo, pues Dios puede preparar un pez para ti. Una situación más grave que va a llevarte más al fondo. Unos no miran hasta que toque el suelo. Son así, ¿verdad? No voy a rendir, no voy a doblar, no voy a reconocer hasta que pega al suelo. En el hospital, en la cárcel, con una enfermedad grave, es cuando ellos ya comienzan a levantar la voz al Señor, ¿no? Pero Dios, Él nos ama tanto que Él va a usar cualquier cosa necesaria para traerlos de nuevo a Él. Yo no veo eso como castigo. Yo veo eso como el amor de Dios, como diciendo, no desvíes. Te amo, te quiero, tengo un plan para tu vida. Tengo un propósito para tu vida. Y nosotros seguimos y Dios manda y hace lo que hace porque está diciendo, Dios, te amo. Yo no quiero que tú desvíes de mi presencia. Yo no quiero que tú desvíes del llamado en mi vida, en tu vida. En capítulo 1 yo veo el amor de Dios. Capítulo 2, ahí yo puedo ver la misericordia de Dios. Porque cuando Jonás estaba en el vientre del pez, él reconoció su rebelión en el vientre del gran pez. Y desde al fondo del mar es cuando él comenzó a clamar a Dios en su agonía. Por 3 días estaba en agonía. Imagina tú siendo en el vientre de un pez. Dice Jonás que las olas y los corrientes y todo estaba tumbando. Puedo imaginar el agua entrando y saliendo y cayendo. Y dijo él, la alga, ¿recuerdas? Está alrededor de mi cabeza. No sé si tú has visto el mar y la misma alga puede jalarte. Me gusta pescar. Soy un gran pescador. No es cierto. Pero me gusta pescar. Y a veces están aquí en el agua hasta acá. Y pescando y sacando lenguados de como 10 kilos. No es cierto. No. Pero me gusta meter en el mar y pescar. Pero a veces la alga se pasa por acá y me agarra un pedazo, tramo grande y me jale. Y yo digo, wow, yo mismo digo, es peligroso porque eso puede jalarte, son pesados. Y él tiene alga en su cabeza, dice alrededor de mi cabeza, ¿verdad? Y el pez tiene que comer, ¿cierto o no? Una pez grande tiene que comer. Imagínate los pescados entrando y muertos y no sé qué comió él por 3 días. No sé si comió sushi o qué. ¿Qué comió? Pues sushi, no, cortado en pedazos. No sé, quién sabe. Pero lo que sé es que era un momento miserable. Un tiempo que él estaba como, oh, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Verdad? Y no podía creer su caso. Y él clamó al Señor y del vientre del pez, porque Dios es misericordioso, él escuchaba el clamor de su hijo. Cuando él clamó, Dios mío, sálvame de este lugar, me siento encerrado aquí, ¿verdad? No estoy escuchando tu voz, no estoy en comunión contigo. Y estaba gritando al Señor. Dice que Dios oyó la voz de Jonás desde el vientre del pez.
Y Dios habló al pez. El pez fue muy obediente, más que su profeta. Y el pez llegó a la orilla del mar y vomitó a Jonás en la playa. Misión cumplida. Es lo que Dios quería todo el tiempo. Que su profeta está con su pie en la tierra. Con su enfoque en Dios. ¿Verdad? A cumplir su llamado. Ahora, en capítulo 1 puedo ver el amor de Dios. Capítulo 2 puedo ver la misericordia de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos fallamos a Dios muy seguido. Si tú no sabes que Dios es misericordioso, el enemigo puede aprovechar de esta falta de conocimiento de Dios. Y cuando tú fallas al Señor, o tú desvías de la presencia de Dios, el enemigo va a llegar y va a decir, tú eres un fracaso. Tú no vale la pena. Tú eres hombre de Dios que hablaba la palabra de Dios y tú corriste de la presencia de Dios y ahora fíjate, tu vida ya no vale. Y mucha gente que no sabe que Dios es misericordioso mantiene su distancia de Dios. Ya no puedo acercar a Dios como antes porque falló al Señor. Ya cometió adulterio, ya no puedo acercar al Señor. Ya cometió fornicación, ya falló, ya me siento que Dios me apartó para siempre. Ya el enemigo, él usa esta táctica para mantener gente lejos de la presencia de Dios. Pero si sabemos que Dios es misericordioso, pues podemos acercar a Dios con confianza, con arrepentimiento en corazón. Y podemos decir, Señor, vean, como Jonás, perdóname por lo que hizo. Sálvame. Y podemos clamar al Señor de corazón y Dios va a restaurarnos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Es misericordioso. ¿Qué quiere decir la palabra misericordioso? Misericordia, ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? ¿Alguien sabe? Misericordia quiere decir a no recibir lo que tú mereces. Y Dios es misericordioso. Jonás merecía morir, pero Dios no es así, es misericordioso. Dios mandó una castiga, una nalgada sagrada. Y Jonás ya agarró la onda, pidió al Señor perdón y Dios es misericordioso. Capítulo 2. En Jonás 3 puedo ver dos cosas. Puedo ver primeramente Dios tratando con su hijo. Con mucha gracia. Y podemos ver en versículo 3 y adelante Dios trabajando con Nínive, una ciudad llena de maldad. Y fíjate, Dios trató con los dos en la misma manera. Él quiere arrepentimiento en uno y Él quiere arrepentimiento en el otro. Y Dios es hermoso. Pero fíjate, vamos a comenzar. Dice versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez. Fíjate, me encanta eso. Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Cuántas veces? Dios es un Dios de oportunidades, hermanos, la verdad. Si fallamos la primera vez, cuenta en Dios. Él es misericordioso. Y dice la palabra vino por la segunda vez a Jonás. Dios ya comenzó a hablar de nuevo a Jonás. En capítulo 1, Dios habló a Jonás y dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive. Y Jonás fue a la otra dirección y Dios dejó de hablar con él, con su voz. Dios habló por la tormenta y él no quería entender. Dios habló por los incrédulos en el barco cuando dijeron, Jonás, levántate y clama a tu Dios. Es como si Dios estaba diciendo a Jonás por medio de ellos, busca a Dios, Jonás, levántate. No quedes en el suelo dormido espiritualmente. Levántate y busca a su Dios. Pero no entendía. Dios mandó una pez para agarrarlo. Dios estaba hablando a Jonás bien bonito, pero no fue su voz. Hasta que Jonás arrepintió. Y después dice, vino la palabra de Jehová por segunda vez. Hermano, si tú sientes que Dios no está hablando a tu vida, es algo grave. Porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, debemos escuchar a Dios hablando a nuestras vidas.
Si tú dices, man, hermano, yo tengo meses, años que Dios no me ha hablado. Wow, qué lástima. Porque Dios quiere hablar a nosotros. Dios quiere una comunión contigo por medio de la escritura. Fíjate cómo funciona la comunión con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. No sé si tú has escuchado una vez la voz de Dios por medio de la escritura. Si has escuchado la voz de Dios, cuando lees la palabra dices, oh, Dios está hablando mi vida en este versículo, ¿verdad? Y a veces cerramos la Biblia con un dedo adentro y comenzamos a hablar. Padre Santo, me hablaste, me mostraste algo, gracias por la revelación. Obra mi vida, úsame, haz eso. Y ya comenzamos a hablar y seguimos leyendo y Dios habla. Y nosotros cerramos la Biblia y hablamos. Ahí es de santa comunión con Dios. Tal vez hay unas personas que no han levantado su Biblia por meses, años. ¿Cuál y dónde está su comunión con Dios? Por eso quiero animarte, hermano. Mete en la palabra de Dios. Deja a Dios hablar a tu vida. Por la escritura que tú dices, wow, Dios. Me encanta cuando dice, hey brother, ¿cómo andas? Oh, fíjate lo que Dios está mostrándome. Y leyendo Dios está, y wow, me encanta eso. Porque alguien está en contacto con su papi. Y Dios está hablando y mostrándolo. No hay nada que me da más a gusto cuando un creyente abre la Biblia y me dice lo que Dios está mostrándolo, ¿verdad? Y la palabra vino a Jonás, dice, por la segunda vez. ¿Ok? So, si tú has fallado al Señor, Dios no está terminado contigo en ninguna manera. Dios no está terminado con tu vida. El llamado de Dios sigue en ti. Nada más reconoce que has desviado del Señor. Confiesa delante de Dios su desvía de Él. Y Dios va a restaurarte. Dios va a comenzar a mover en tu vida y por medio de tu vida. Dios es un Dios de segunda oportunidades. No nada más segunda. Tercera, puede ser que Dios habló por dame un número alto. Vino la palabra de Dios por, how do you say 20? Por la, dice, vino la palabra de Dios por Dios la segunda vez, pero Dios sigue llamando, Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Si Él, no voy a hablar mucho de eso, pero créeme, aquí puedo ver la gracia de Dios, aquí en Jonás. ¿Qué quiere decir la misericordia de Dios? No recibiendo lo que tú mereces. Jonás merecía, y Dios dijo, ok, salga de ahí, ¿verdad? Pero me encanta más la palabra gracia. Porque la gracia de Dios es recibiendo lo que no mereces. Porque la misericordia nos deja en cero. Okay, tú mereces infierno, no vas al infierno, pero estás en cero. La gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecemos. Es, wow, tú tienes misericordia de mí, ahora tienes gracia. Si voy a dar a ti lo que tú no mereces. Jonás recibió otra oportunidad a servir al Señor. Porque Dios es un Dios de gracia. Amén. Si tú has caído o si tú has desviado de la presencia de Dios, quiero animarte. Levántate, clama al Señor, busca a Dios. Y Dios va a restaurar no nada más su relación con Él. Dios puede restaurar el llamado en tu vida. Y Dios puede usarte de nuevo. ¿Verdad? Como hizo con Jonás. Ahora fíjate, 3 y 4, ¿qué dice ahí? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, la segunda vez que el Señor habló con Jonás, Jonás ya estaba dispuesto a obedecer. La primera vez él corrió en la otra dirección, pero la segunda vez él estaba más listo, más preparado para obedecer la voz de Dios. Porque dice la palabra, fíjate, escucha eso. Dice el salmista, fíjate, como Jonás y como nosotros muchas veces. Antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Escuchaste lo que dijo?
antes que las nalgadas sagradas, andaba vago, desviando de ti seguido. Pero ya que fue afligido, ya que fue disciplinado, ahora guarda tu palabra. ¿Verdad? Y cuando Dios dijo, Jonás, levántate por la segunda vez, Jonás fue directamente donde Dios dijo. Y Dios, verdaderamente, Él sabe cómo obrar en nuestras vidas y llevarnos al punto cuando estamos ya dispuestos. ¿Verdad? Las nalgadas duele. La disciplina de Dios duele. Y ya decimos, ya no quiero desviar porque ha recibido unas nalgadas celestiales. Y yo sé cómo siente eso y ya no quiero desviar. Y cuando Dios dijo, va, tú vas. Cuando dijo, ven, tú vengas. Porque fuiste disciplinado por el amor de Dios. Ya sabemos que no vale la pena a correr de Dios porque Él es pesado. Él puede mandar una pez grande. Él puede mandar olas y vientos y cárceles y depresiones y todas las cosas que puede suceder, ¿no? Ahora, fíjate, ¿cuál fue el mensaje que Jonás tenía para Nínive? Bien corto. De aquí a 40 días, chicharrón. De aquí a 40 días, Nínive será. ¿Ustedes ven misericordia en este mensaje? ¿Ustedes ven un Dios de amor? Un Dios de misericordia. Man, su mensaje fue nada más 40 días y Nínive será destruido. Aquí no habla nada de esperanza. Aquí no dice nada que si ustedes arrepienten, Dios va a perdonarte. No hay ninguna palabra de esperanza en esta porción. Jonás podía decir a ellos, no sabemos lo que dijo, nada más dice eso, 40 días y destruidas. Pero Jonás podía decir 40 días y Dios va a destruir esta nación grande, pero si ustedes arrepienten y si ustedes buscan al Señor y si ustedes claman al Señor, Dios va a perdonarte. Yo soy un ejemplo de eso. Jonás era un individuo. Y él era un individuo rebelde y fue castigado. Y en su castigo él clamó al Señor y pide misericordia. Y Dios escuchaba su oración y él fue salvo del vientre del pez. Jonás era una señal para Nínive del amor y la gracia y la bondad de Dios. Él era el hombre perfecto para esta misión. Porque él podía ir con ellos y decir a ellos, wow, no vas a creer lo que Dios hizo conmigo. ¿Verdad? Él me dio ir para allá con usted, yo corrí para allá, me fui a tirar en el mar, un pez me agarró y ahí yo clamo y me tiró y Dios me salvó. Y él podía, en una escala chica, él era un ejemplo para ellos, una señal de lo que Dios podía hacer con ellos. Muchas veces tú y yo pasamos por ciertas cosas para que podamos consolar a otros con la misma consolación que hemos recibido. Él podía ir con ellos con un corazón enorme y decir, wow, déjame consolarte con lo que pasó con mi vida. Dice la palabra así, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, podemos animar a otros diciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez tú puedes decir a alguien, hey bro, man, si quieres hablar de fallas, escúchame. Yo he fallado a Dios al 100. Man, yo hice cosas contra Dios, pero fíjate lo que pasó. ¿Qué pasó? Yo estaba inyectando, man, yo estaba robando, yo estaba destruyendo, yo estaba desviado al 100 y yo dobló mi rodilla y comenzó a clamar al Señor y Dios me escuchó, brother. Y Dios me sacó de la adicción. Dios me sacó de la cárcel, mató a alguien y ahora estoy caminando cerca al Señor.
Y no solamente estoy caminando cerca al Señor, Dios está hablando por medio de mi boca. Y hay gente llegando a Cristo por mi testimonio. Y tú puedes decir a alguien, hermano, regrésense al Señor, busca a Dios. Si Él hizo por mí, Él puede hacer por ti, ¿verdad? Yo mismo estaba pensando, qué lástima, ¿no? Jonás podía ir con ellos y decir, hey, mi testimonio, 40 días, chicharrón. Pero ¿sabe qué? Déjame decirte, Dios es increíblemente misericordioso. Y si ustedes hacen estas cosas, es muy probable que Dios va a perdonarte porque Él hizo eso en mi vida. Pero no, Jonás estaba bien con los brazos doblados, 40 días. A veces, Padre, perdóname, lávame, purifícame, pecador malo, arrepiéntate de su maldad. Y hacemos peor cosas que ellos. ¿Cierto o no? Es muy difícil, pastores, porque a veces decimos, cuídate, hazlo, y después nosotros hacemos lo contrario. No yo, otros pastores. Pero es difícil a veces, porque es muy fácil decir, dile no a eso, y nosotros hacemos. ¿Sí? Escuchaba una historia, y me da mucha lástima, pero es cierto, puede suceder. Dice en una conferencia de varones, en un hotel, era un hotel rentada con un salón enorme, una conferencia de pastores. Ahí estaba un montón de, no pastores, un montón de hombres cristianos en una conferencia de pastores y todos durmieron en el hotel. ¿Okay? ¿Sabe lo que dijeron en el hotel? Anunciaron unos días después. Nunca en la historia de este hotel ha vendido tantas películas de pornografía. Por pay-per-view. Porque eran hombres solos, sin su esposa, y mirando el teléfono, y haga cosas y comienza a meter más a fondo, más, y después se mete en estas cosas. Y estaba mirando y dijeron, vendieron tantas películas en esta noche que fue la conferencia. Y digo, wow, qué lástima. ¿Verdad? Pero, ¿qué quiere decir con eso? A veces Dios ha sido tan misericordioso con nosotros y queremos apedrear a los demás. Queremos apedrearlos y maldecir. Y hacemos y andamos haciendo cosas chuecas. No yo, otros. Y yo creo que Jonás era un ejemplo de eso. Corrió y fue 40 días y dijo, yo puedo imaginar a Dios, oh Jonás, ponga un poco más emoción. Ponga un poco más amor en su mensaje. ¿Verdad? Entiende cómo yo he sido misericordioso contigo. ¿Verdad? Ahora, mira lo que pasó. Versículos 5 a 9, por favor, Marco. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Wow, eso es algo maravilloso, ¿no? Es un pueblo totalmente pagana, que no conocía a Dios, ¿verdad? Israel, Dios de Israel. Llegó Jonás predicando un mensaje de arrepentimiento. No de arrepentimiento, nada más juicio. Nunca dijo arrepiéntate y arregla tus vidas, nada más 40 días y van a ser destruidos. Pero esa gente creía el mensaje. Es la falta de hoy, mucha gente no cree la palabra de Dios. Hablamos del infierno y ellos no creen en eso. La escritura habla del infierno. Hay muchas iglesias hoy mismo que dicen a los pastores, las escuelas, no hablan del infierno porque vas a ofender a la gente. La gente no quiere escuchar del infierno. Por eso dale un mensaje light, man. Sea la cristianidad ligera, pero la fe light, man. Y no habla del infierno, pero nadie habló más del infierno que Jesús. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona. Y alguien tiene que creer la palabra, que
hay un lugar que se llama el infierno. Y si tú mueres sin Cristo, vas a ir al infierno. ¿Cómo sabes tú? La palabra de Dios nos dice. Y yo escogió a creer en la escritura. Pero esa gente, llegó Jonás y creyeron. 40 días y ellos dicen, oh, dude, 40 días y Dios va a destruir. Y creyeron. Y la fe es muy importante porque cuando creemos, nos guía a tomar acciones. Y ellos creyeron. Y hasta el rey dijo a ellos, fíjate versículo 8, dice, si no cúbrense de silicio hombres y animales. Fíjate, hasta los animales se arrepintieron. Y clamen a Dios fuertemente. Mira, pide a Dios, clama a Dios. Y convertase cada uno de su mal camino. Dijo él, arrepiéntate cada uno de sus maldades. Cambia tu vida, arregla sus asuntos. Y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué es rapiña? Violencia. ¿Es robo? ¿No es violence? ¿Qué? ¿Cortando dedos? Ok. Maravilloso. El rey dijo, guys, mira, fíjate. Ellos creyeron la palabra de Dios. Primer paso. Ellos arrepintieron. Fueron convertidos. Dejaron sus maldades y comenzaron a clamar al Señor buscando misericordia. Clamando al Señor. Eso es exactamente lo que Dios requiere. ¿Qué requiere Dios hoy de gente para que sean salvos? Reconoce su pecado. Que todos somos pecadores. Arrepiéntate de su pecado. Creer en su corazón que Cristo murió por ti en la cruz de Calvario. Confiesa con tu boca y serás salvo. Todo aquel que clama al Señor será, incluyendo y su vecino a su lado. Todos que claman al Señor seremos salvos. Si creemos en nuestro corazón que Cristo murió y resucitó al 3 días, y si creemos y confesamos con nuestra boca y recibimos al Señor, seamos salvos. Todo aquel que clama al Señor será salvo. Y mira lo que pasó, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Mira, Dios está mirando todo lo que hacemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira, fíjate lo que pasa. Como ellos arrepintieron, Dios arrepintió. Qué bonito, ¿no? Dios dijo 40 días y cuello. Pero como ellos arrepintieron, Dios también arrepintió. Me encanta eso, porque es un Dios de misericordia. ¿Dios es misericordioso o no? Claro que sí. Si clamamos a Dios y decimos, Padre, me tengo un chorro de cosas que ha hecho contra ti, lávame, purifícame, sálvame, creo en ti, creo que Cristo murió por mí, y recibes al Señor, serás salvo. Dios perdonó a ellos. Y vamos a ver la siguiente semana que Jonás estaba bien agüitado. Porque Jonás quería ver chicharrón. Jonás estaba tan molestado que dijo Dios, ¿qué traes? ¿Por qué estás enojado? ¿Tienes razón a hacer? Y dijo, sí, claro, hasta la muerte. Y yo digo, qué siervo de Dios, ¿no? Con un corazón tan frío. Hay miles y miles de gente llegando al Señor y arrepintiendo. Y Jonás estaba bien agüitado. Qué lástima, ¿no? Pero yo no sé dónde está tu vida hoy con Dios. Si tú has desviado de Él y eres creyente, eres hijo de Dios, pero has desviado del camino del Señor, quiero animarte, aprende de Jonás. Que Dios es misericordioso. Reconozca su desvía de Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Reconoce su desvía y clama al Señor, clama a Dios en su problema, en su
sentir porque uno no puede desviar de Dios y sentir llenos, es imposible. Clama a Dios y Dios va a escucharte, porque Él es misericordioso y Él va a perdonarte, porque Él es misericordioso. Él va a restaurar su relación con Él. Y no solamente eso, Él puede mover en tu vida otra vez. Su llamado que tú tenías para evangelizar, que ya no has hablado con nadie en años, pero era su llamado, su don. Otra vez tú compartiste la palabra de Dios en estudios bíblicos, o enseñando niños, o en alabanza, o lo que sea, y ahora estás afuera de servicio por su maldad. Man, Dios puede restaurar lo que tú perdiste. La voz de Dios puede llegar a ti por la segunda vez y decir: mijo, levántate y haz lo que tiene que hacer. Predica la palabra, enseña la escritura, evangeliza a la gente. Eres mi siervo y yo estoy contigo. Vénganse. Y si tú has desviado, llega al Señor otra vez. Fíjate lo que dice este versículo. Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aún caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Me encanta eso. ¿Sabe lo que dijo él? Hey, enemigo, dejas de burlar de mí. Aunque cayó, me levantaré. Y Dios va a ser mi luz de nuevo. Amén. Si tú caíste, levántate otra vez. Levántate. Y si alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús en tu vida hasta el día de hoy, aprende. Jesús dijo algo muy interesante. Porque cuando Jesús estaba predicando la palabra, la gente dijo: queremos ver una señal. Y Jesús dijo: no va a llegar una señal, nada más el señal de Jonás, el profeta. Pero Jesús dijo en el fin: Nínive va a levantar en condenación contra ustedes. Nínive va a levantar a condenarte. Porque un profeta llegó un día hablando y todos se arrepintieron. Y hay alguien mayor que él. Es yo, el Hijo de Dios. Ustedes no me escuchan, no me oyen, no entienden. No has mirado mis milagros y no llegan a la salvación. Y quiero animarte, hermanos, aprende de Nínive. Aprende que la destrucción va a llegar en tu vida si mueres sin Cristo. El infierno es real. El pago del pecado es la muerte. Una separación de Dios por toda la eternidad. Pero hay esperanza. Dice la palabra que Cristo Jesús murió por ti. Al tercer día resucitó en victoria. Él pagó el precio por sus pecados. Nada más tiene que reconocer su pecado, confiesa su pecado, pide a Jesús perdón. Y todo aquel que cree en su corazón y confiesa con tu boca será salvo. Tú dices: hermano, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Abra su corazón al Señor. Pide perdón por su pecado. Reconozca que Cristo murió por ti. Su sangre fue derramada y recibe a Jesús como su Señor y Salvador y serás salvo. ¿Por qué? Dios es misericordioso. Dios es un Dios de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos, por favor. Padre, gracias por su amor, su misericordia y su gracia. En el libro de Jonás yo puedo ver que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de gracia. Gracias, Padre. Sigues obrando en nuestras vidas. Gracias por su gran amor. No dejarnos a desviar de ti, Padre. Mantenernos cerca de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.